El Señor. Y quiero compartir con ustedes el Salmo número 90. El Salmo número 90 es un salmo muy hermoso. El Salmo número 90 es un salmo que se le atribuye a Moisés. Y es un salmo de alguien que en sus años ya de anciano expresa a Dios como como un recuento de las bendiciones de lo que Dios ha hecho en su vida. Es decir, cuando lo leamos el Salmo, yo quiero que pongan atención en esto. Son las palabras de alguien que ha vivido, de alguien que ha experimentado al Señor y alguien que ha visto la fidelidad del Señor y que llega a un punto de entender que aún en esa etapa de su vida, él tiene que seguir viviendo su vida de manera sabia. Así es que pongan atención, hermanos, Salmo número 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y miren qué hermoso lo que nos está enseñando este salmo. Vamos a ir tomando cada una de las diferentes partes del salmo que acabamos de leer. Y entonces fíjense, este salmo hace recuento de una vida que ha conocido al Señor. Y comienza diciéndonos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, una vida que cuenta la misericordia que Dios ha tenido de generación en generación. Si pensamos en la historia del pueblo de Israel cuando el Señor saca a Israel de Egipto y nos ponemos a pensar que pasa precisamente 40 años, que es el tiempo aproximado de una generación, en esos 40 años, estando en el desierto, el Señor limpia a Israel. Es decir, que cuando entran a la tierra prometida, ya no son los que salieron. En esos 40 años en el desierto quedaron los que salieron de Egipto, y quienes están entrando a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, es una generación totalmente nueva, totalmente nueva. Y lo que está expresando este salmo es aquella generación que quedó en el camino, en el desierto, vio tu misericordia. Aquella generación que fue sacada de Egipto, vio tu misericordia. Aquella generación recibió tu provisión, aquella generación recibió tu cuidado, recibió tu seguridad. Y esta nueva generación aún sigue viendo tu misericordia. Es decir, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y entonces cuando nosotros pensamos en la importancia de entender el refugio del Señor, tenemos que aprender a contar la misericordia del Señor desde el momento en que nosotros somos concebidos. Miren, a veces cometemos el error de contar la misericordia de Dios a partir de que somos salvos, a partir de que conocemos a Cristo Jesús. Y se nos olvida los años anteriores a conocer a Cristo Jesús, lo que hizo el Señor para que nosotros llegáramos a su conocimiento y así hasta el día de hoy cada uno de nosotros en la experiencia que hemos tenido en Cristo Jesús. Pero qué importante es que nosotros seamos conscientes de esto.
Desde el principio, desde que fui concebido, desde el vientre de mi madre, el Señor comenzó a tener misericordia de mí hasta el día de hoy. El día de hoy tengo 53 años de edad y el día de hoy puedo contar muchas cosas que me han pasado en mi vida. Puedo contar cirugías, puedo contar accidentes, puedo contar peligros en los que estaba a punto de morir. Sí puedo contar muchas cosas en las que cada día he podido ver a Dios ser nuestro refugio, a Dios ser mi refugio de generación en generación. Así es que miren, hermanos, nosotros tenemos que analizar y entender la palabra del Señor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjense qué hermoso. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué nos está enseñando la palabra del Señor? Que cuando nosotros vemos al Señor como nuestro refugio, tenemos que entender que naturalmente Él es nuestro refugio fuerte, seguro. ¿Por qué? Porque Él ya tiene una historia larga. O sea, Él tiene la experiencia de la eternidad para guardar de los suyos, para guardar de su pueblo. Y entonces, naturalmente, si Él es quien forma los montes, si Él es quien está desde antes de los montes, si Él es quien forma la tierra y quien forma el mundo, y si desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios, naturalmente yo tengo que entender que el Señor se vuelve mi refugio a lo largo de mi vida. Amén. Entonces, miren, cuando nosotros estamos caminando con Cristo Jesús, tenemos que aprender cada día a ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros aprendemos a ver cada día la misericordia del Señor en nuestras vidas, nos volvemos conscientes del tiempo de vida. Nos volvemos conscientes de los años, de las horas, de los días, de los minutos, de los segundos. Es decir, del tiempo de vida que tenemos. Y el ser consciente de este tiempo de vida que el Señor nos ha dado, nos permite entonces que nosotros vengamos a la reflexión de cómo el Señor busca que seamos sensatos, seamos inteligentes y reconozcamos la misericordia de Dios en este tiempo de vida, pero además seamos conscientes de lo corto del tiempo de vida para que los años que el Señor nos dé, el Señor nos permita vivirlos con toda sabiduría. Cuando somos jóvenes, usualmente no pensamos en el concepto de la muerte. Es difícilmente un joven piensa en el concepto de la muerte. Y la verdad es que desgraciadamente los últimos meses, a causa del virus, hemos visto cómo el virus ha atacado a las personas mayores de edad, pero también ha atacado a muchos jóvenes que, sintiéndose inmortales, no tuvieron precauciones y terminaron infectados y terminaron muriendo a causa del virus. Pero aquí en los Estados Unidos están pasando cosas muy, muy ilógicas. Por ejemplo, en ciudades grandes como en Chicago, Nueva York o Los Ángeles, los jóvenes están haciendo fiestas que le llaman fiestas de coronavirus o fiestas de COVID-19 en inglés. Y lo que están haciendo es que todos pagan una cantidad para participar en la fiesta y la primera persona que sale infectada se lleva el dinero de lo que se recaudó en la venta de los boletos para las fiestas. Y parece un juego. Parece que no va a suceder nada, parece que no les va a tocar, parece que no va a pasar nada, que va a ser como una gripa. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que efectivamente las fiestas han servido para infectarse. Pero han descubierto que no era un juego. Han descubierto que el virus llegó más allá de lo que ellos esperaban y muchos jóvenes han muerto a causa de haber contraído el virus en esas fiestas. Y otros contrajeron el virus y aun cuando no murieron, quedaron muy afectados en sus cuerpos, en sus organismos. Así es que miren, si yo entiendo que el Señor es mi refugio y si yo entiendo que el Señor tiene toda la eternidad de experiencia, entonces naturalmente
yo tengo que aprender a entender que los años de vida que Dios me da, los tengo que vivir conforme a la voluntad del Señor, con la sabiduría del Señor. ¿Para qué? Para que sean años aprovechados, años que dejen un legado, pero que sea un legado espiritual, no una herencia gigante para mis hijos, ni una herencia, ni nada, no. Que sea un legado de tipo espiritual que se pueda transmitir de generación en generación en generación. Dice el versículo número 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué quiere decir? El tiempo no es nada. Lo corto de nuestro tiempo de vida no es nada si lo comparamos con el tiempo de la eternidad. ¿Cuántos son 1000 años comparado a la eternidad? No es nada. ¿Cuántos son 10,000 años comparado a la eternidad? No es nada. Porque la eternidad me está hablando de un concepto que rebasa nuestras mentes, o sea, no inicia, no va a terminar. Por eso la más grande promesa que tenemos los hijos de Dios es la vida eterna. Algo que jamás va a terminar, estar en la presencia del Señor. Y de ahí viene nuestra fortaleza. Cuando alguno de nuestros seres queridos parte y muere físicamente, tenemos siempre esa convicción de que en la vida eterna ahí nos gozaremos con el Señor. O sea, esa es la gran promesa de la vida, de la palabra de Dios, la vida eterna. Pero nosotros tenemos que entender, de una manera metafórica, está diciendo este versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, en un abrir y cerrar. En la noche nos dormimos cansados y cuando menos nos damos cuenta ya despertamos y ya es de día. Pasa la noche y ni siquiera la sentimos. Bueno, así son nuestros años. ¿Cuántos años tienes el día de hoy? Puedes tener 10 años, puedes tener 12, puedes tener 15, 17, o puedes tener 20, 30, 40, o nuestros hermanos mayores pueden tener 80, o tal vez 90. Y estos años nosotros tenemos que verlos en el contexto de la eternidad. No son nada. Cuando uno es joven es soberbio, cuando uno es joven hace uno muchas tonterías, o piensa uno muchas tonterías, ¿no? Y entre las tonterías que yo pensaba es que yo me sentía así medio inmortal, y entonces eso me llevó a tener muchos accidentes por sentirme medio inmortal. Pero ¿saben unas cosas que yo hacía cuando era joven? Cuando yo veía a alguien de 50 años, yo decía, híjole, ese ya está muy viejito. Alguien de 50 años. Hoy tengo 53 años. Y pienso de mí en mi adolescencia y digo, ay, qué atarantado estaba yo. Pienso de mí en aquellos años y digo, ay, Señor, qué bueno que tuviste misericordia de mí, ¿no? Fíjense, en un abrir y cerrar de ojos, hoy tengo 53 años. Me recuerdo perfectamente, hace rato mi hermano Brenton estaba comentando cuando yo estaba en el hospital, yo tenía 14 años. Recuerdo perfectamente cada día en el hospital, recuerdo el día que ingresé al hospital, recuerdo los días que me operaron, recuerdo los días, el día que el doctor le dijo a mi papá que yo estaba a punto de morir. Y así como recuerdo el día que milagrosamente me dieron de alta. Yo tenía 14 años, hoy tengo 53, quiere decir que hace casi 40, 39 años de este evento. Y lo sigo recordando como si hubiera sido ayer. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron 40 años de mi vida. Y ustedes que son mayores que yo, ahorita mismo pueden pensar cómo en un abrir y cerrar de ojos han pasado tal vez 50, han pasado 60, han pasado 70, 80, 90, no sé cuántos años tenga el mayor que esté viendo en este momento o escuchando esta predicación. Pero el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y qué triste es cuando volteamos para atrás y descubrimos que no hicimos un uso sabio del tiempo, que dejamos pasar nuestros años sin haber hecho nada para la gloria del Señor. Sin haber utilizado los recursos que Dios nos daba, sin haber utilizado las fuerzas que Dios nos daba, los dones, los talentos. Y a lo mejor nos volvimos flojos y nos volvimos religiosos y nos volvimos costumbristas y simplemente nos acostumbramos a estar en la iglesia o a hacer o a nuestra rutina, por llamarlo de alguna forma. Y se nos olvidó que Dios nos ha llamado para hacer más, para hacer más. Hoy, en la edad en la que estamos, cualquiera de nosotros
tenemos algo que hacer para el Señor. Y más vale que lo entendamos. Dice el versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, es decir, no es nada. Y luego el versículo 5 y versículo 6 amarran la idea y dice, los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Miren, para mí este versículo es ahorita tiene un significado especial, porque ahora que vivimos en California, el área en la que vivimos no llueve más que 5 veces al año. Nunca tenemos frío, todos los días hace calor. Y literalmente, yo veo las plantas que están verdes en la mañana, si no las regamos, en la noche están secas y al otro día mueren. Es decir, es algo que para mí es muy gráfico, lo que nos enseña ahorita en la palabra del Señor. En este versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ahora fíjense, y piense para cada uno, para ustedes mismos, hoy en este momento de tu vida, en esta etapa de tu vida, ¿cómo estás viviendo tus días? ¿Cómo estás viviendo tu eternidad? Y me refiero a tu eternidad porque tu tiempo de vida es parte de tu eternidad. Si has creído en el Señor Jesucristo, si le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tu tiempo de vida es parte de tu tiempo de eternidad. Yo cuento la eternidad a partir de 1978, agosto de 1978, cuando fue el que le entregué mi vida a Cristo Jesús. Hoy estamos en agosto del año 2020. Es decir, han pasado 42 años de este evento. Yo cuento mi eternidad desde que conocí a Cristo Jesús. Y en este momento de mi vida, yo tengo que ser consciente de lo que he recibido de parte de Dios en este transcurso de vida y de lo que aún tengo que hacer para la obra del Señor. Dice el versículo número 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué quiere decir? Llegamos a la cúspide de nuestra vida, tal vez a los 40 años, en los años 30, que es cuando tenemos la mayor fortaleza física. En términos económicos, tal vez entre los 40 y 50 logramos tener la mejor economía. Comienza el declive de nuestra vida. Queramos o no, el cuerpo comienza a cansarse. El cuerpo comienza ya a no responder igual. Por más fuertes que nos sintamos. En los hombres batallamos con la crisis de la mediana edad. Y la crisis de la mediana edad se da precisamente entre los años 40 y 50. Y esta crisis se refiere precisamente al hecho de que los hombres nos enfrentamos a la realidad de que ya no tenemos las fuerzas de cuando éramos jóvenes. En términos laborales nos enfrentamos a la realidad de que ya nadie te quiere contratar porque ya estás considerado como ya viejito, ¿no? Para el área laboral. Y entonces nos damos cuenta que en esta época tenemos que hacer una evaluación. Y cuando nosotros no hemos tenido una vida organizada, una vida planeada, muchos hombres en esta etapa terminan por crisis que los llegan a llevar hasta el suicidio. Por eso esta etapa es conocida como crisis de la mediana edad. Hay problemas en los matrimonios, los hombres se divorcian, queriéndose sentir jóvenes otra vez, mejor se buscan una mujer más joven. Los jóvenes se suicidan los hombres se suicidan dándose cuenta de que no han logrado sus metas o viven frustrados o terminan por pasar su frustración a la familia. Y dice la palabra del Señor, porque nuestros días declinan. En términos físicos, con más razón sentimos este declive en la vida. Ya nos cansamos, ya no podemos hacer las cosas de juventud. Antes era muy fácil ir y subir un árbol, ahora ya no podemos, más que mirar y contemplar el árbol, ¿no? Tal vez en algunos casos. Por eso es bien importante que nosotros seamos conscientes de lo que nos enseña la palabra del Señor, hermanos. Dice el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Y en estas épocas de coronavirus que estamos viviendo, se vuelve más real lo que este versículo nos está hablando. El principal target o el principal objetivo del virus, por llamarlo de alguna manera, son las personas mayores de 65 años de edad que tienen alguna condición médica. Y tristemente, se los digo con dolor en mi corazón, todas las semanas desde que comenzó el virus hemos escuchado de la muerte de alguien amado. Hace 2 semanas escuchábamos la partida de nuestro hermano Miguel. Y cuando un hijo de Dios parte, pues bueno, nos queda la paz de la esperanza de la vida eterna. Tenemos ese descanso profundo en la vida eterna. Pero es dolorosa la partida. Pero cuando comenzó el virus, uno de mis grandes amigos partió con el Señor. Un pastor en sus 60s. La primera semana del virus, esa misma semana él partió. Fue de las primeras víctimas en Chicago. Y a partir de ahí, casi cada semana, o casi en promedio 2 semanas, hemos escuchado de la muerte de alguien cercano a nosotros. Personas que conocimos en la familia, que conocimos en el ministerio, que conocimos en el camino del Señor y que han ido partiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y me decía mi hijo, le daba la noticia el día de ayer a mi hijo Pablo. Le decía, hijo, ¿qué crees que pasó? Y su reacción fue, me impresionó mucho, me dijo, papá, ya no me digas que se murió alguien más. Y le dije, sí, hijo, desgraciadamente te tengo que compartir, porque murió un hermano muy amado por nosotros, que lo conocíamos. Pero el día anterior murió su esposa. Así es que el martes de esta semana prediqué a través de este medio en el funeral de la esposa. Y al siguiente día en la mañana nos hablaron para avisarnos que su esposo había muerto. Y entonces el miércoles de esta semana prediqué en el funeral de su esposo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y esta condición que estamos viviendo, este virus, esta etapa histórica en la que estamos viviendo, está adelantando estos días. Promedio. No digo que está adelantando el tiempo de muerte porque el tiempo de muerte perfecto y exacto está en manos de Dios. Nadie se está yendo antes de tiempo. Pero la edad de promedio de muerte ha bajado porque el virus ha afectado. El virus ha afectado en todos los niveles. Y yo creo que más que nunca, ahora nosotros tenemos que entender lo que nos dice este salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hoy, en la edad en la que te encuentras, aprende a contar tus días de tal modo que los vivas con sabiduría. Si eres niño, si eres joven, si eres adulto, sé sabio, sé inteligente, sé humilde. Y si ya es una persona mayor de edad, si ya es una persona de la tercera edad, que ya vivió años y que con más razón en estos días tiene que andar con mucho cuidado respecto a su salud, con más razón cuente sus días para que los pueda vivir con sabiduría. Me decía un anciano en estos días, pero es que a mi edad ya qué puedo hacer. Él se sentía ya como ya derrotado, ya hice lo que tenía que hacer, ya nada más me queda ahí pasarla hasta que el Señor me llame a su presencia. Y yo le dije con mucho amor y con mucho respeto, le dije, no. Hoy a tu edad eres ejemplo para muchos. Hoy a tu edad puedes ser mentor, hoy a tu edad puedes ser un guía espiritual, hoy a tu edad puedes ser un ejemplo de amor, puedes ser un ejemplo de misericordia. Hoy a tu edad hay muchos que vienen delante de ti que no tienen la experiencia que tú tienes. Hoy a tu edad tienes que vivir tu vida con sabiduría, le dije, para que los que venimos detrás podamos ver un modelo de vida en ti. Y fue muy hermosa su reacción, porque fue entender que aún cuando en términos laborales ya no tiene un valor como cuando alguien es recién graduado, entendió que su valor depende de la misericordia de Dios en su vida, no de lo que él ha podido lograr con su esfuerzo humano. Así es que cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Aprendamos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría.
Que podamos ver la misericordia de Dios, y no nada más verla, sino que podamos contar la misericordia de Dios. Que podamos aprovechar nuestro tiempo, no para ver pasar, ni para hundirnos en noticias, ni para andar con la tristeza de lo que pasó, pasó. Lo que viene delante, si hoy tú tienes vida, por delante tienes que ver tu vida en Cristo Jesús. Por delante tienes que ver cada día una victoria. Por delante tienes que ver que eres un recurso en las manos del Señor. Y que tú no dependes de tu conocimiento, no dependes del valor que te dan los demás. Tú eres quien Dios ha formado. Tú eres quien Dios levanta, quien Dios ha restaurado, quien Dios ha utilizado y quien Dios aún puede seguir utilizando para la gloria de su nombre. Pero es necesario que tú entiendas que tienes que aprender a contar tus días de tal modo que los vivas con sabiduría delante del Señor Jesús. Bien, hermanos, vivimos tiempos tristes. Estamos viendo muchas muertes, estamos viendo tragedias, estamos viendo hambre, estamos viendo escasez de empleo, estamos viendo muchas cosas. Y a veces desviamos nuestra atención por tonterías. Y a veces nos refugiamos en las cosas que no valen la pena. Criticamos, hablamos, vamos, venimos sin sentido. Y se nos olvida vivir con sabiduría en nuestros días. Por eso, si nosotros somos humildes y entendemos lo que la palabra del Señor nos está enseñando, humildemente nosotros tenemos que entender que el Señor ha sido nuestro refugio. Tenemos que entender que tenemos un Dios eterno, que Él es quien nos ha guardado, que Él es quien nos ha sostenido, que Él es quien hasta el día de hoy ha estado presente cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Y entonces tenemos que volvernos al Señor, conscientes de lo escaso o lo corto que es nuestro tiempo de vida en comparación con la eternidad, para que nosotros entonces aprendamos a vivir nuestros días con sabiduría, con la conciencia de que somos como esa flor, como esa hierba del campo que pasa en un instante, que podamos vivir con sabiduría, para que el día que Dios nos llame a su presencia, lo que dejemos sea un legado espiritual, para que lo que dejemos sea un buen testimonio, para que la gente, el día que Dios nos llame a su presencia, nos recuerde con dignidad, nos recuerde con amor, con misericordia. Y yo quiero hacer una oración ahorita en este momento, y quiero orar por cada uno de ustedes, recordando lo que dice este versículo 9 del Salmo 90. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Tarde o temprano, un día cada uno de nosotros estará en la presencia del Señor, si le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Pero puede ser que no esté en la presencia del Señor, si no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Pero si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, hoy tenemos que ser conscientes de esto. Nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Para que los días que el Señor te dé de vida sean días bien aprovechados como hijo de Dios. Que los días que el Señor te dé de vida sean días que glorifiquen al Señor. Sean días que den la honra al Señor. Que hagas uso de los dones y talentos que Dios te ha dado para la extensión del reino de Cristo, para predicar la gracia y la misericordia, para predicar el perdón, para ponerte a cuentas, para hacer las cosas que tienes que hacer. Y si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, te invito con todo mi corazón a que tú le digas al Señor: Señor, a partir de hoy quiero aprender a vivir mis días con sabiduría. Y la mejor manera de hacerlo es entregándole tu vida a Cristo Jesús, dejándolo participar como tu Señor, como tu Salvador, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole perdón por tus errores y buscando conocerlo, amarlo, para que puedas ver la misericordia de Dios en tu vida. Si es que yo voy a hacer 2 oraciones, quiero orar primero
para que Dios nos permita entender lo que este salmo nos enseña. Tenemos un tiempo de vida, tenemos que reconocer al Señor, tenemos que saber que Él ha sido nuestro refugio, pero con conciencia de que nuestro tiempo de vida es corto y con conciencia de que tenemos que vivirlo con sabiduría. Queremos invitarte a que te unas a cada uno de nuestros canales. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.